que el Señor fue el que tuvo la iniciativa y dice que se le reveló de noche, como dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿no? Le dijo el resto, ¿no? de lo que Raquel estuvo leyendo, y posiblemente haya sido un sueño que tuvo Salomón y Dios le habló bien claro. Y claro, todo lo que ustedes dicen es verdad. Aquí se refiere a que Dios le está diciendo a Salomón, mira, si tú quieres que mi mano esté sobre ti, sobre tu casa y sobre tu descendencia, tú tienes que ser obediente a todas las cosas que yo te estoy mandando. Pero si tú quieres que mi mano se aparte de ti y de repente empiezan a suceder cosas que a ti no te gusten ni a tu descendencia, es porque tú te has apartado de mi mandamiento y de mi principio. Fíjense, una cosa interesante, el versículo 13. El versículo 13 es una progresión de disciplina del Señor para el pueblo judío. Dice, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, número 1. Número 2, se mandare a la langosta que consume la tierra. Primero es la falta de lluvia. Segundo, se habla la langosta. Lo que hace la langosta es como una nube de estos animalitos que vuelan, que cuando caen en un sembrado arrasan absolutamente todo. Pero ¿qué tal si el pueblo judío no respondiera a las langostas? Viene la disciplina número 13. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Empieza lluvia, empieza la langosta y después viene pestilencia. La lluvia, después viene el sembrado, pero después viene padecimiento en la carne propia del pueblo judío. Así que se ve como Dios acentúa ese castigo, esa disciplina en el pueblo judío, cuando el pueblo judío ha decidido rechazar y buscar otros dioses. Y después viene el versículo 14, que es el que yo quisiera compartir un poquito. Y después dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense la manera como empieza el versículo 14. Lo interesante del versículo 14 es que este es un versículo que se ha usado mucho para que pueda haber un reavivamiento espiritual en una ciudad, en una iglesia, en una comunidad o en una nación. Pero yo pienso que este versículo funciona también a nivel personal. El versículo 14 es como un anillo al dedo. El versículo 14 tiene principios para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida personal. Y fíjense cómo empieza el versículo. Empieza primero con la humillación. Después continúa con la oración. Tercero, después dice, buscar el rostro del Señor. Y luego menciona de apartarnos de los malos caminos. Después dice de que Dios oye nuestras oraciones, de que Dios perdona, y luego hay sanación en la tierra. Entonces nosotros podemos agarrar esta ilustración y en vez de poner una sanación en nuestra tierra, nosotros podemos hablar de una sanación espiritual, una sanación emocional, una sanación aún física. Yo me atrevería a decir que aún hay principios en este versículo que pudieran describir a una sanación o un progreso financiero. Yo pienso que, y claro está, de que cuando uno lee en el contexto se refiere principalmente a una sanación física, una sanación material, una sanación financiera, si se pudiera decir así. Entonces uno pudiera entender este versículo que Dios puede utilizar la finanza, el aspecto material o financiero como una herramienta de disciplina, porque eso es lo que Dios está usando en este contexto de 2 Crónicas capítulo 7. Pero yo pienso que
que si nosotros podemos entender el principio que hay en estos versículos, si yo lo puedo entender y yo lo puedo aplicar, entonces nosotros pudiéramos ver la mano de Dios de una manera muy especial y muy particular en nuestras vidas personales. Lo excitante y lo emocionante de la vida cristiana es de que nosotros podemos ver a Dios, el creador del cielo y la tierra, haciendo milagros. Lo que hace excitante la vida cristiana es que nosotros podemos ver al creador del cielo y la tierra actuando, manifestándose, haciendo algo, interviniendo en nuestras vidas, como también Dios actuando en nuestras circunstancias. Eso es el cristianismo. El cristianismo es de poder colaborar junto con Dios para que Dios pueda para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y también en nuestro alrededor. Eso es lo que nosotros queremos ver. Porque si necesariamente no sucede eso, en cierta manera nosotros pudiéramos caer en cualquier otra religión. Hay otras religiones en el mundo que pueden tener conceptos morales que son bastante buenos, pero como en ellos no hay una ausencia, como en ellos no existe una existencia de Dios, eso es lo que le aparta a ellos, a nosotros, de que somos cristianos. Nosotros no solamente tenemos un estándar moral para nosotros seguir, eso es parte de la vida cristiana, de eso no hay ninguna duda, pero nosotros podemos tener al Dios, al creador del cielo y la tierra, manifestándose primero que todo en nuestras vidas y también actuando en nuestro alrededor, que eso es lo que nosotros queremos ver pasar, ¿sí o no? Sí. Porque de lo contrario, caemos en una religión. Si la religión está basada en unos preceptos y mandamientos y no hay una actuación sobrenatural de aquel Dios que diseñó y que enseñó esos mandamientos, cónchale, hay algo que está faltando acá. Y nosotros que tenemos un conocimiento bíblico, nosotros vemos cómo la mano de Dios se manifestaba en las diferentes circunstancias que nosotros leemos en el Viejo Testamento. Pero nosotros también vemos la mano de Dios actuando poderosamente en el Nuevo Testamento a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en nuestra vida pasar? Nosotros queremos ver al Dios sobrenatural actuando en nuestra vida y queremos ver a Dios actuando en nuestras circunstancias. Pero para que eso suceda, nosotros debemos entender lo que Dios dice, lo que Él nos pide, que nosotros tengamos una actitud de obediencia, de querer obedecer a lo que Dios dice. Entonces nosotros podemos ver a ese Dios actuar a favor de nosotros, porque eso es lo que se refiere el versículo 14, cuando dice de que yo voy a sanar su tierra. Significa de que Dios va a estar actuando de una manera sobrenatural y de una manera especial a favor de Israel, si ellos cumplen los requisitos que están mencionados antes de esta oración. Vemos de que Dios estuviese actuando de una manera especial en sanar la tierra de Israel. Pero bueno, claro, en el caso de nosotros, ahora en la era de la iglesia, nosotros no estamos hablando necesariamente de un terreno, no estamos hablando de una nación, estamos hablando de una ciudad, sino de que el contexto que nosotros podemos utilizar de sanar nuestra tierra es sanar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestras amistades, las finanzas, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que este principio de sanación de la tierra, este principio de sanación de la tierra, se puede aplicar en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos para allá, a ver, yo creo que el concepto eso sí, nos encerramos con el Linky. Si el Linky no está ahí... Con el perro. Sí, exacto. Sí, ¿tú no has visto ese perro como ladra? Porque es un chihuahua chiquitín. Tengo crisis de identidad terrible. Ahora, como ya estaba diciendo en la primera parte, claro, hay versiones que lo dicen diferente. Por ejemplo, la versión que tú leíste dice ¿cómo empieza la versión que tú leíste? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay otras versiones que dicen al revés:
de que cuando mi nombre es invocado, entonces y mi pueblo se humillare. Claro, este versículo, lo interesante del versículo 14, se aplica principalmente y mayormente para todas aquellas personas que están en la fe. Yo no puedo esperar de que el incrédulo pueda aplicar este versículo, porque aquí dice sobre el cual mi nombre es invocado. El que invoca el nombre del Señor es el cristiano, es aquella persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, y es aquella persona a que se le puede aplicar el principio del versículo 14. Pero bueno, como yo estaba diciendo, si yo quiero ver sanación en mi tierra, como yo estaba diciendo, la sanación de la tierra se puede referir sanación espiritual, sanación emocional, sanación relacional, sanación financiera, sanación ambiental, sanación en el medio encuentro donde yo me encuentro, sanación física. Yo debo entender cuáles son las condiciones que pone el Señor en el versículo 14 para que en tal caso esa sanación se pueda cumplir en mi vida. Si yo entiendo estos principios, entonces yo sí puedo ver a Dios que puede haber sanación en aquellas áreas que yo pienso que hay deficiencia, en aquellas áreas que yo pienso que las cosas no están bien, en aquellas áreas que yo me siento que estoy esclavizado, en aquellas áreas que yo pienso que no estoy avanzando, en aquellas áreas que yo siento que no hay avance. A eso es lo que yo me refiero. Y fíjense que empieza con la siguiente palabra: si se humillare. Es interesante que aquí no habla para sanación la tierra, para que haya sanación en la tierra o haya sanación en cualquier área de mi vida. No se refiere que yo debo estar en la palabra, que yo debo estar en la oración, que yo debo estar en ayuno. No se refiere necesariamente a que yo necesito reunirme con los hermanos de la fe, sino empieza que yo tengo que humillarme. Y el humillarse viene de una actitud en nuestros corazones. Vuelvo y repito, cuando haya sanación en la tierra, no es falta de la palabra de Dios, no es falta de la oración, no es la falta de la comunión con los hermanos. Aquí el Señor empieza de que tiene que haber quebrantamiento, de que tiene que haber humillación. Wow. Yo puedo orar, yo puedo ayunar, yo puedo predicar, yo puedo reunirme con los hermanos en la fe, pero si no hay un quebrantamiento genuino, tal como Dios lo define en su palabra, no va a haber sanación en nuestras vidas. ¿Cuántas personas se la pasan orando y buscando al Señor y clamando? Algunos de ellos ayunando. Pasan las semanas, pasan los meses, o pasan los años y están estancados y no hay progreso. Bueno, yo pienso que hay diferentes razones que uno pudiera pensar eso, pero por lo que yo puedo, en la manera como yo puedo aplicar el versículo 14, la persona debería evaluar es si yo estoy genuinamente quebrantado y humillado en la presencia de Dios. ¿Tú levantaste la mano? Hablaste de un quebrantamiento. Quebrantamiento. Por ejemplo, un quebrantamiento podría ser, primero, darse cuenta de que estás mal. Sí, claro, yo voy a describir lo que significa humillarse. Okay. Sí, para eso me voy. Dale, Sí, dale, sí, dale. No, ya me estás respondiendo. Ya veo, ok. Oye, qué Mira. bueno está esto. Oye, no me firme que no me... Ah, ya, ok, está bien. No te preocupes, Ese es la mía. a ti te vamos a poner en la primera página de Miami De Herald, YouTube. Ay, ¿sí? ay, ¿Verdad? Me va a hacer que me humille. ¿Qué significa la palabra humillarse?